Hola, muy buenos días a todos, bienvenidos a Junta Médica. Arrancamos un nuevo programa y hoy hablamos de labio y paladar hendidos, una alteración congénita muy común, muy frecuente en los recién nacidos. Generalmente siempre nos referimos a esta alteración como el labio leporino, pero realmente lo estamos diciendo de la forma incorrecta y los doctores nos van a explicar por qué. Vamos a ver además cuáles son los diversos tratamientos que encontramos para corregirlo. Empezamos Junta Médica. Empezamos de inmediato, nuestro hashtag es Creando Sonrisas, así que como todos los días les repito que pueden enviar sus consultas a nuestras redes de Junta Médica en Twitter y Facebook y también ya pueden llamar a la línea médica el 619-0670, ahí lo están viendo en este momento en su pantalla. Van a conocer a los doctores que nos acompañan el día de hoy en el programa. Está el doctor José Salazar, médico cirujano y parte del staff de Junta Médica. Vuelve también al programa el doctor Luis Paredes, cirujano plástico y miembro de la Sociedad de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva del Perú y además del Hospital del Niño de Breña. También está con nosotros el doctor Marcos Polar, pediatra y jefe del Departamento de Neonatología del Hospital 2 de Mayo, y Fernando Salazar, otorrinolaringólogo del Hospital Materno Infantil San Bartolomé. Muy bien, arrancamos de inmediato el programa, vamos con la información de todos los días. Las hendiduras orofaciales ocurren cuando el labio superior y el paladar no se desarrollan correctamente en los primeros meses del embarazo. Un niño que nace con labio o paladar hendido necesitará cirugía para corregir esta condición. Con un buen tratamiento multidisciplinario, la mayoría de los niños con labio o paladar hendido tienen una vida normal y saludable. Doctor, empezamos, ¿no? Número uno, corrigiendo el término. ¿Por qué a veces, o generalmente la gran mayoría, nos referimos como labio leporino? Porque inicialmente se tomaba como referencia a los conejos, que son leporios, es más o menos el nombre que tienen su raíz animal. Y como los conejos tienen el labio partido por la mitad, se asumía que esa era la característica de estos pacientes. Esto es de ancestral, o sea, es parte de la historia, pero no es el nombre correcto, porque primeramente la gran mayoría de fisuras son fisuras que son o laterales derechas o laterales izquierdas. Claro, no justo en el centro de los labios, ¿no? Inclusive pueden ser de ambos lados, pero no son mediales. El número que sí las hay de fisuras mediales probablemente sean 0.5%. Yo en mi vida he visto 6 o 7 y debo tener como 1000 pacientes operados, o sea, Claro, ¿no? no es... Lo cierto, doctores, es que el labio y el paladar hendido, mejor dicho, el labio hendido, no es solo un tema estético, va mucho más allá de eso. Claro, en realidad es un conjunto de problemas que tienen estos pacientes. La fisura labial va a darles un problema en el rostro, en la parte central del rostro, tanto en el labio como en la nariz, muy grande y eso va a desencadenar otros problemas. Problemas a nivel dental, El habla problemas... también podría claro, ser. comenzando por el labio, ¿no? Claro. En el labio, problemas a nivel dental, problemas a nivel nasal, pasamos al paladar, problemas del paladar, problemas del habla. Entonces, si juntamos ambos, tenemos problemas de deformación facial que le van a impedir a este paciente poder socializar adecuadamente. Segundo, si cuando nosotros queremos caerle bien a alguien, lo que hacemos es sonreírle. Si tú no puedes sonreírle a alguien, ya llevas un plus muy grande en contra para la socialización. Y si tú no puedes hablar bien, pues en realidad tu capacidad de socialización va a estar muy venida a menos. Claro. Adicionalmente, tienes el problema de escuela, tienes el problema de trabajo. Entonces, todos estos chicos, si no son resueltos a tiempo y en buena forma, van a tener serios problemas psicológicos, de adaptación, de posibilidades de salir adelante de la vida. Pero este es el lado
más complicado. Esto nosotros lo vemos mucho con los padres para sembrar esperanza. Lo que hacemos es conversar con ellos y decirles, sí, es un problema que a ustedes les está pegando muy duro, les está creando mucho temor y mucha ansiedad, pero tiene solución y tiene una buena solución y esos pacientes van a poder hacer cualquier sueño que tengan en la vida si son adecuadamente tratados. Pero justamente estas complicaciones, muy adecuadas las que dice el doctor, son más que todo tardías. Una de las que primero encontramos, ya que se dan en el mismo nacimiento, es que no hay una adecuada alimentación. Correcto. Ya que a la hora de succionar, a la hora de alimentarse, obviamente los primeros 6 meses es lactancia materna exclusiva, no se va a dar adecuadamente, entonces no van a ganar peso adecuadamente y esto conlleva a mayores complicaciones. Así es. Sí, No, justamente les voy a cortar un ratito, doctor, me van a disculpar porque vamos a ver primero nuestro caso del día y luego vamos a ir explicando poco a poco, ¿no?, toda la información que tienen ustedes para brindarnos. Yo me llego a enterar en el momento de que yo ya doy a luz, me hicieron cesárea, entonces me muestran a mi hijita y ella pues había nacido ya así. Mi nombre es Talía Leonela Cerrón Granados y tengo mi hijita con el labio y el paladar rendido. Quizás la única forma de los médicos fue decirme, pero hay operaciones y tenía que buscar otras opciones. Y bueno, gracias a Dios me contacté con una organización que me han apoyado mucho y lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Ya está con su primera operación, la segunda operación pues ya va a ser al año. A los 15 días que yo la llevé, le pusieron unos parches, la doctora Olga Figalo, ella es la que le puso los parches, más para la unión de la pielcita que tenía en el labio. Le he preparado mucho porque tenía que estar en su peso, en su talla, en su hemoglobina, en todas esas cosas. La operación más o menos duró 1 hora y media aproximadamente. Me trataron de la mejor manera que se pueda tratar a una persona. Eso es lo que yo sentí y lo que me transmitieron. La operación fue bien, la atendieron muy bien a mi hija. Su operación no fue tan complicado para ella porque, como me dijo el doctor, ella es una niña muy valiente. Muy bien, ahí escuchamos, ¿no?, nuestro testimonio. El doctor quería hacer un apunte, ¿no? Sí, justamente a propósito de cuáles son los primeros problemas que afrontan estos niños, justamente el problema nutricional es uno de los más importantes, ¿no? Y que tenemos que saberlos encarar, de verdad, porque es muy frecuente de que, por ejemplo, a estos niños desde el inicio se les alimente con tetinas especiales, entre comillas, para poder justamente evitar esos problemas, cuando la lactancia materna directa, ¿no?, con estrategias, con gente entrenada que hay en Lima, que existe, pues se puede conseguir. Y por último, pues si es imposible por una o alguna otra razón, justamente instruir a esta madre en la extracción de leche y poder seguir dándole la mejor manera de alimentación. Y evitar estancias prolongadas en estos niños, usos de sondas, de implementos que son inadecuados y que incluso complican el pronóstico en la cirugía posteriormente. Entonces, el aspecto nutricional es muy importante, el apoyo emocional a la familia, porque lamentablemente muy pocos casos son diagnosticados de forma prenatal. Entonces, generalmente la noticia es una sorpresa para la familia, para la mamá, y poder darle el apoyo emocional en ese momento para que sobrelleve todo el trabajo que va a significar este problema, pues es muy importante. Así es, la mamá y el papá también. Doctor, veíamos en el caso, es una cirugía que había sido un éxito realmente, ¿no? Lo estaba comentando usted. Sí, una cirugía. Bueno, el objetivo es que este paciente lo veamos como que la primera oportunidad es fundamental. Si la primera oportunidad es operada por un cirujano que tenga experiencia y que esté adecuadamente entrenado, los resultados van a ser como este caso y como muchos de los casos. O sea, un estigma mínimo en el labio que la gente se pregunta, ¿tendrá? ¿Seguro se golpeó?
Claro, una no se cicatriz les de otra ocurre cosa, ¿no? que fue una fisura labial y que habla perfecto. Ese es nuestro objetivo fundamental. ¿Lo podemos lograr? Probablemente lo podemos lograr en el 90% de los casos. Existe un porcentaje de casos que son sindrómicos y que en donde el habla nos cuesta más trabajo por el hecho mismo del el contexto sindrómico del paciente, nos cuesta más trabajo concretar, pero en general, tratado en centros que los hay en el Ministerio de Salud, que tengan personal adecuadamente capacitado y tengan un equipo de trabajo, los resultados son excelentes para nuestros pacientes más pobres, que son de los pacientes del CIS. Así es, ¿no? Y ahora vamos con esta información. El labio y paladar hendidos se presentan cuando los tejidos de la cara y de la boca del bebé no se fusionan de manera adecuada. ¿No? Eso sería en todo caso. ¿Es posible? ¿Siempre es el labio y paladar hendidos o solo puede ser el labio hendido o paladar hendido? No, son tres de las más importantes formas de presentación. Ahí lo vemos en la fotografía, ¿no? Fisura labial, Ajá. En la cual nosotros tenemos más o menos el 10% de casos. La fisura palatina sola o paladar hendido solo, que es el 20% de los casos. Y el 70% de los casos que vemos hoy en día son fisura labio-palatina. Eso ha cambiado. Antes era la mitad de casos era fisura labio-palatina, pero esta es una patología que va cambiando. También tengo que decirte que la frecuencia de fisuras labio-palatinas en América Latina está aumentando y que estamos aumentando casos complejos como las fisuras labiales labio-palatinas bilaterales, que son de manejo más complejo. ¿Se sabe la causa? ¿Por qué se podría Tienes dar tres esta tipos de malformación? causas. Es multifactorial, tienes causas genéticas en las cuales los papás o los hermanos tienen fisuras y están comprendidos varios alelos y genes ya identificados. Tienes, eso equivale como a un 10%, un 12% causas medioambientales, en las cuales tienes muchísimas, para el Perú importantes: desnutrición materna, nacimiento en altura, los pacientes que consumen anticonvulsivantes, pero cosas tan usuales como el consumo de corticoides o tranquilizantes menores o el consumo de, menos frecuente, pero el consumo de Podrían ser algunos factores de anticonvulsivantes, riesgo, ¿no? influenza, un resfrío, infección urinaria, son dengue, son una serie de factores ambientales que llevan a la producción de una fisura labio-palatina. Y nos quedaba el otro, que son el 78% de los casos, que es al azar. Así es. Así que cualquiera puede tener tenerlo, ¿no? una fisura Ahora, labio-palatina. ¿es posible que se detecte esta alteración congénita durante el embarazo con alguna ecografía o alguna prueba? Sí, se puede detectar tanto con 2D, que es la ecografía convencional, que los resultados son no tan alentadores, va desde 0 hasta 60, 70%, y con la 3D sí, los resultados en manos de alguien que está adecuadamente capacitado deben ser de alrededor de 99%. Un poquito menos para paladar, pero el 100% de labios debe ser diagnosticado con 3D. Yo estoy viendo por lo menos llegar con diagnóstico prenatal, que antes era 0, por lo menos uno al mes, uno al mes o uno cada mes y medio. Perfecto. Antes de irnos a la pausa, ¿algún comentario que quiera hacer la Junta? Se ha visto que es uno de los, como dice el doctor, es uno de los defectos congénitos, en relación comparándolos con el total, más frecuente, pero al mismo tiempo se ha encontrado de que no hay una causa hereditaria tan fuerte. Por ejemplo, de 10 pacientes que tienen labio leporino, se encuentra que 1 o 2 pueden tener antecedentes de padres. El resto, entre todas las causas que el doctor ha dicho adecuadamente, encontramos también que hay un problema con lo que es alcohol, cigarro y lo que es una ingesta baja de ácido fólico. Esto que encontramos en las lentejitas que nos dan el lunes. Entonces, por eso que hoy en día se aplica o se da a las gestantes ácido fólico por evitar defecto del tubo neural. Incluso antes, ¿no? Si lo están Exacto, planificando, ¿no? Antes exacto, incluso, ¿no?, de quedar embarazada. Sí, son muchos los factores que pueden estar asociados, pero definitivamente pues una mujer saludable, una vida sana es lo que va a llevar, dentro de muchas características, pues también a evitar ese problema. Claro. Porque como han mencionado, alcoholismo, tabaco, infecciones, desnutrición, o sea, son factores justamente pues, que afectan de muchas maneras a la vida de las personas y mucho más a este grupo de niños.
Así es. Muy bien, hacemos nuestra primera pausa en Junta Médica y regresamos además con un informe de ahora muy especial porque son muchas consultas que se han encontrado en la calle sobre este tema. Muy bien, vamos con lo anunciado y con todas las preguntas que Aura se ha encontrado al salir a la calle. Hola, esta ruta de la salud nos ha estacionado en Jesús María para saber qué preguntas tiene la gente en relación al labio y paladar hendido, o más conocido como labio leporino. Así que empecemos. La señora María tiene su pregunta. ¿El labio leporino se produce por una mala nutrición durante el embarazo? Señor Fernando, ¿cuál es su pregunta? Bueno, mi pregunta es, ¿se cura el labio leporino solamente con las operaciones? Marco, tu pregunta. ¿El labio y paladar hendido es contagioso? Vilma ya tiene su pregunta. ¿Los niños con labio leporino pueden lactar? Yanira, cuéntanos, ¿cuál es su pregunta? ¿El labio leporino es un problema solo estético? César ya tiene su pregunta. Sí. ¿El labio leporino se puede tratar cuando uno ya es adulto? José Carlos ya tiene su pregunta. ¿Los niños con labio leporino se recuperan por completo? César, ¿cuál es tu pregunta? ¿Los niños con labio leporino tienen problemas dentales y auditivos? Hemos terminado nuestra ruta de preguntas. Hay mucho por responder, así que Paola, regresamos contigo al set y gracias. Gracias a ti, Aura, ¿no? Y que sepan que la Junta Médica no solo está pendiente de sus consultas en las redes sociales o vía llamadas telefónicas, sino también en las calles. Ahí viene nuestra reportera, ¿no? Preguntando. Han habido un montón. ¿Se acuerdan de todas? Más o menos. Sí. Más o menos, ¿no? A ver, doctor. Muy difícil. Vamos respondiendo ahí varias de las consultas. Una vez decía si se podía contagiar. No. No. Eso es... No, es un problema congénito, no es un problema infecto-contagioso. Perfecto. Otra consulta era el tema de la nutrición. Si la mamá está mal alimentada, ¿puede que su bebé nazca con labio y paladar hendido? Claro que sí. Está dentro del riesgo que habíamos mencionado para que se produzca este problema, sí, la desnutrición. Y exactamente dependiente de algún componente nutricional como el ácido fólico, puede ser, ¿no? Y por eso la suplementación con esta vitamina, con el ácido fólico, pues es importante también en todas las mujeres para prevenir este tipo de problemas. Así, y vitamina A. Correcto. Otra de las consultas era si afectaba la dentición y la audición. Bueno, la fisura del labio paladar es una malformación craneofacial. Como una malformación craneofacial, afecta a varias estructuras de la cara, no solamente el labio y el paladar duro, que es el hueso, también la parte posterior del paladar, que se llama paladar blando. El paladar blando está compuesto por músculos y esos músculos son los que intervienen en el habla, en el lenguaje y en la buena, digamos, aireación del oído. El oído necesita una aireación muy especial. Entonces, cuando el paladar está fisurado, los músculos no funcionan muy bien y cuando está corregido quirúrgicamente, se corrige anatómicamente varias estructuras, pero la función del músculo a veces no se termina de completar y por esa razón requieren terapias, requieren otro tipo de cosas. Si obviamente los dientes se afectan y en la parte auditiva, todos los niños que tienen fisura de paladar, al ser una malformación craneofacial, cualquier malformación craneofacial, requiere un estudio de audición porque pueden tener un daño de la audición a punto de partida del nervio. Otro más común ¿Y ese daño es irreversible, doctor? Es irreversible, pero podemos ayudarlo con audífonos o con otro tipo de ayuda auditiva para una mejor terapia y evolución. El problema más común de los niños con fisura de paladar no es auditivamente el daño en el nervio, sino que la parte de aireación motivada por este paladar blando, que es donde está la úvula, esto que se eleva cuando uno pronuncia consonantes,
el oído se llena de moco. El oído, tiene un drenaje hacia la parte posterior del paladar. Ese drenaje se llama trompa de Eustaquio. Cuando ese drenaje está cerrado porque el paladar no funciona bien, el moco que produce el oído se acumula, porque el moco es como un lubricante natural para que las estructuras estén adecuadas y con un funcionamiento adecuado. Ese moco que se acumula produce una disminución de la audición moderada. Como los niños tienen problemas para el lenguaje, en el momento en que se mueve el paladar blando, tienen que escuchar bien, porque todas las consonantes que están en el habla y el lenguaje están más o menos afectadas por una sordera moderada. Entonces, si ya de por sí van a tener un problema en la adquisición del lenguaje por la situación del paladar, ya sea operado o no, también tienen que tener una buena evolución de la audición, porque el no escuchar bien las consonantes hace que no las pronuncien adecuadamente. Entonces, si bien hemos comenzado hablando de la parte de la conformación del niño y la producción del paladar, había una pregunta de los transeúntes que hablaba sobre si se cura o no se cura, etcétera. Y básicamente es un camino largo donde los padres tienen diversos vertientes. A medida que se va completando ciertas cosas, hay que ir completando después otras. La cirugía es la parte inicial, te ayuda a la parte estética, a la parte anatómica, pero después viene la recuperación funcional, ya sea de la audición o de la palabra. Así es, ¿no? Y doctor, realmente parece mentira que es muy cierto lo que dice usted, ¿no? Parece al principio que es solo un tema estético, pero va mucho más allá, ¿no? Y justo una de las preguntas era si que con las cirugías ya se curaba, ¿no? Eso y como dice el doctor, es solo el inicio. Por muchos años se consideró a la estrella, el cirujano plástico que entraba, el paciente, y bueno, lo operaba y salía bien, salía bonito, pero nosotros trabajamos 1 hora y media en operar el labio, 1 hora y media en operar el paladar. La terapista del lenguaje trabaja 5 años, el odontólogo trabaja 10, la psicóloga trabaja 15. O sea que es un proceso bastante largo. Somos un equipo y la única estrella es el paciente. Y entonces cuando hacemos equipo, nosotros tuvimos la suerte de trabajar en equipo con el doctor Fernando en San Bartolomé hace unos años. Y también la idea que fortalece el mejor tratamiento de estos pacientes es conformar un equipo. En ese equipo tiene que haber odontólogos, tiene que haber cirujanos plásticos, tiene que haber otorrinos, tiene que haber pediatras, tiene que haber terapistas del lenguaje, tiene que haber psicólogos, y todos compartimos opiniones y damos un tratamiento que va a ser prolongado, pero que va a llevar a que este niño no quede con ningún tipo de discapacidad y pueda hacer realidad sus sueños. Ese es nuestro norte, que los niños puedan hacer sus sueños realidad. Así es, ¿no? Ahora, ¿cuál es el porcentaje o la incidencia de niños que nacen con esta fisura en el labio y en el paladar? En el Perú, el último trabajo serio que hay de esto es en el San Bartolomé hasta el 2009, en 10 años, y la tasa era de 1 en 588 nacidos vivos. Si nosotros tenemos entre 600 y 700 mil nacidos vivos por año, estamos hablando más o menos de 1.300 casos que requerirán como 2.000 cirugías. O sea, si los distribuimos en ese primer año, requeriremos como 2.000 cirugías. En el ministerio, desgraciadamente no le hemos tomado la seriedad a esto y estaremos haciendo en todo el ministerio alrededor de 600 cirugías por año. O sea, hay 600 cirugías que están cubiertas por otros grupos, que son básicamente grupos de campañas de ayuda social. La idea sería que nosotros podamos cubrir todos los casos para no operar a estos niños en campañas, sino operarlos en centros que tengan toda la infraestructura, todo el equipo de trabajo para darles la garantía de una recuperación extraordinaria. Así es, ¿no? Y hablando de cirugía, vamos a comentar esto porque la cirugía para cerrar el labio se realiza generalmente antes de los 12 meses de edad. La operación del paladar se efectúa posteriormente. O sea, no es una operación que en el mismo día se realizan ambas. No sería seguro. La cirugía del labio la realizamos entre los 3 y los 6 meses. No antes de los 3 meses para completar el desarrollo neurológico del centro respiratorio y no
crear en ese paciente la posibilidad de una insuficiencia respiratoria posterior a la cirugía. Claro. ¿Y a qué edad entonces sería recomendable la operación del paladar? Y la del paladar entre el año y el año y medio. Estas cifras y estos protocolos casi son compartidos por todos los equipos que trabajamos labio y paladar en el Perú. No creo que seamos más de 20 cirujanos de labio y paladar en el Perú, pero creo que somos suficientes como para resolver el problema. ¿Y a cuántas nacional. cirugías más o menos deben someterse estos niños? En la parte quirúrgica tienes la cirugía del labio, la cirugía del paladar. En nuestro protocolo, que es el mismo protocolo que la misma guía de práctica clínica que está desarrollando el MINSA, tenemos una evaluación del habla a los 4 años para determinar si hay insuficiencia velofaringia. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente, a pesar de que fue operado el paladar, no habla correctamente. Y también en esa etapa, antes de los 5 años, hacemos una corrección de la nariz, que muchas veces por la memoria del cartílago vuelve a distorsionarse. Y entonces hacemos una pequeña rinoplastía intermedia. Luego tienes el injerto óseo alveolar para formar el piso nasal entre los 7 y los 9 años. Eso hace que los dientes desciendan adecuadamente para que la cara no pierda la simetría. Y ahora, doctor, ¿qué sucede si no se operan? Si no se someten a ninguna cirugía, ¿cuáles serían las consecuencias? Bueno, ya eso no se ve, afortunadamente. Pero quería terminar la otra pregunta antes. El injerto óseo alveolar, algunos tienen problemas ortognáticos que se resuelven entre los 14 y 16 años, y luego hacemos una rinoplastía estética para que estos chicos terminen su tratamiento. Eso es el protocolo en el Instituto de Salud del Niño de Breña, así que tenemos un largo trabajo para ellos. Si estos niños no se operan, van a tener una deformación facial muy pero muy grande. La paciente que yo he operado mayor tenía 43 años. ¿Te imaginas a alguien haber vivido con 43 años con una deformación del labio? No, yo lo llamaría ausencia de estado, ¿no? O sea, eso no puede ocurrir. Y si no operas el paladar, el paciente va a terminar hablando se defiende dando un golpe glótico para poder hacer los fonemas explosivos. Pero no de la forma correcta. El PTK, y suena así como joja, joja, no Coca-Cola, espero no hacer publicidad, y joja, joja. ¿Por qué? Porque él trata de defenderse y con la glotis trata de emitir un fonema. Y eso es lo peor, porque si se acostumbra a hablar así, quitarle esa forma de hablar, aunque lo operes, va a ser un bien poco complicado, difícil, ¿no? sí. Muy bien, vamos a ver, doctores, ¿no? La segunda parte de nuestro caso. Ahora lo que sigue es su segunda operación, que es programada más o menos para el año, que es del paladar. Ahora la están evaluando constantemente en lo que tiene que ver en su peso, en su talla y todo ese tipo de cosas que tiene que tener una operación. A todos los papás, ¿no? Que de repente en este momento están pasando eso va a seguir, yo sé que sí, pero que tengan fuerzas, porque como hay personas tan buenas en este mundo, como la organización Caritas Felices, que me han apoyado. Ellos comen, son unos niños normales, mi hijita es inteligentísima, hace cada cosa y agradezco a esa organización, a la doctora Katy Sandoval, a la doctora Olga Figalo, a la nutricionista Adriana Zavala, al doctor Luis Barramechea, que la operó. Su alimentación es como me recomendaron, me dijo la nutricionista, que es a base de verduras, todo tipo de verduras, y eso es en verduras, no puede comer hígado, carne, pescado y papas, o sea, de todos los tubérculos, menestras. Entonces ella come de todo, gracias a Dios, todo lo que es papier, pero todo es aplastadito, por ahora es aplastado. Y después ya viene el proceso del picado, de las cosas picadas. Pero sí, normal, ella se alimenta bien. Muy bien. Hacemos una nueva pausa en Junta Médica y ya regresamos con más en el programa.
Estamos hablando del labio y el paladar hendido. Vamos a ver algunas complicaciones, ¿no? Para hacer una especie de resumen de todo lo que hemos estado mencionando durante el primer y el segundo bloque del programa. Y ahí van, ¿no? Las complicaciones, vemos ahí dificultades en la alimentación, infecciones de oído y pérdida auditiva, alteraciones en el habla, problemas odontológicos, impacto psicológico y además baja autoestima, ¿no? Y vamos con este dato. La mayoría de los niños con hendidura del paladar necesitará catéteres para los oídos, doctor. Todo también depende del grado de severidad que tengas. Es muy importante eso. Vas a encontrar pacientes que tal vez la fisura es incompleta, no llega al orificio nasal. Puedes encontrar que es una unilateral incompleta y otra que puede ser bilateral completa, entonces obviamente las repercusiones van a ser diferentes. Ahí se enfoca el tratamiento. Los catéteres, como decía el doctor, está enfocado a ayudar el drenaje y obviamente para que no se den infecciones repetitivas. Esa es la idea más o menos de colocar el catéter en la primera cirugía. Van a ser muchas cirugías dependiendo del grado, pero una de las primeras, a fin de buscarlo como prevención, es la colocación de catéter. Así es, ¿no? A ver, ¿usted qué opina? ¿Está Bueno, de acuerdo con el doctor? En el Perú, sí, estoy de acuerdo. En el Perú no se llaman catéteres, realmente es un nombre que nunca he escuchado. Se llaman tubos de ventilación, diábolos en otros sitios, en el inglés es ventilation tubes, pero catéteres no he escuchado. Entonces, básicamente estos hay de varios tipos. Los tubos de ventilación no solamente hay de un tipo. Para los niños que tienen fisura de paladar, sabes que no va a mejorar su función prontamente porque tiene un problema funcional y por más que le operes, como le he dicho, se mejora la anatomía pero no la función adecuadamente. Así que esos tubos de ventilación se quedan a veces 2, 3 años, a veces 4 años. Entonces hay unos tubos de ventilación que se llaman de larga duración, que se llaman tubos en T. No son los comunes, que son los tubos Donaldson. Los tubos Donaldson se caen solitos en 6 meses. Y esto les digo porque el tubo de largo tiempo básicamente es grande. Y el conducto del niño tiene que ser un poco más grande que cuando tiene 3 o 4 meses, claro, que normalmente hay otros hospitales que los ponen a esa edad. Así que nosotros esperamos un poco que sigan creciendo porque el tubo que se pone a los 3 o 4 meses es tan chiquito que se va a caer y después hay que ir poniendo y poniendo y poniendo y eso a veces afecta al tímpano. Así que nosotros los ponemos a los 7, 8 meses y tubos de ventilación en T de larga duración, se quedan ahí como le digo 3, 4 años y al final de ese tiempo se retiran y mejoran su audición. Ya se retiran y ya no se vuelven a colocar. Ya no se vuelven a colocar, pero depende del paciente y su función, ¿no? Tú le haces seguimientos al niño y no se vuelve a llenar de moco, ¿para qué ponerlo? Claro. Se vuelve a llenar de moco, se vuelve a poner. Doctor Paredes. Claro, tiene que ver con la anatomía, como dice el doctor. Cuando son pequeños, el drenaje tiene que ser con presión positiva, por eso es que el músculo en la trompa de Eustaquio drena el moco. A medida que va creciendo, esto gana posición y comienza a ser en declive. Entonces, a partir de los 6 años ya no va a dar tanto problema. No todos los pacientes, como dice el doctor, se les ponía tubo de ventilación. Antes sí hubo una fiebre de ponerle tubo de ventilación a todos. Fuimos aprendiendo con el tiempo que no todos los pacientes lo necesitaban y los otorrinos deciden a qué pacientes ponerle y no ponerle. Y en realidad lo que dice el doctor es absolutamente cierto. Se les va controlando y en general con los tubos de ventilación lo que nosotros hacemos es proteger la audición. Es cierto, imagínate un niñito con todos los problemas que ya tiene encima le aumentamos sordera. Y además de las intervenciones que han estado comentando, ¿cuáles más son necesarias? Yo solo quería agregar algo más sobre lo que ellos han dicho porque es muy importante que estas opiniones o intervenciones lleguen a los pacientes justamente que tienen estos problemas. Porque, por ejemplo, en el caso que vimos, es cierto, o sea, si uno ve el aspecto físico de esa niña tras la operación es excelente, ¿verdad? Y como dijeron, pues hay cosas a veces que ni siquiera se notan, pero que entienda la familia que eso no es todo, ¿correcto? Que no es todo lo que se ve. Exacto. Entonces, justamente la evaluación del otorrino a esa edad, la señora resalta mucho la inteligencia y las capacidades de su bebé, pero un niño que no escucha bien no va a aprender bien.
¿correcto? Entonces, la intervención del otorrino para que pueda justamente valorar su audición, la necesidad de poner algún implemento adicional para que esta función mejore y por lo tanto el niño consiga desarrollar todos los aspectos a los cuales puede llegar es muy importante. Las otras intervenciones importantes y que se deben hacer desde el principio son de la parte de la ortodoncia, ¿no? La intervención del personal odontológico es muy importante desde el inicio, ¿no? Incluso algunas escuelas o trabajos, por ejemplo, sabemos que la cirugía no se puede dar al menos alrededor del 6º mes, ¿correcto? Entonces hay algunos trabajos que incluyen la aproximación del defecto, ¿no? Con el uso de algunas cintas, ¿ok? Para que no todas las escuelas lo usan, ¿correcto? Pero que puede brindar a mejorar los resultados en la cirugía tanto del labio como del paladar. Y por lo tanto, si tenemos mejores resultados anatómicos, vamos a tener también mejores resultados funcionales. Un niño que habla mejor, ¿no? Y que desarrolla mejor su lenguaje y por lo tanto todas sus habilidades. Estupendo. Lo que dice el doctor es extremadamente cierto y sobre todo es un cambio tremendo. Antes nosotros esperábamos hasta los 3 meses para operar y no iban al odontólogo. Ahora los odontólogos hacen un procedimiento que se llama molde nasoalveolar, que comienzan a ponerlo entre los 10 y 15 días de nacido. Y lo van cambiando y lo van cambiando. Ese molde consigue mover los huesos. O sea, es algo que era imposible antes. Y entonces, cuando tú operas a un paciente, operas muchísimo más aproximado, menos difícil y tienes muchísimos mejores resultados para nosotros. Claro, ¿no? Y que quede claro a los papás que tienen que actuar lo antes posible, Así es. ¿no? Tomar las decisiones, si es antes, mucho mejor, no esperar tiempo realmente. Yo creo que la mejor decisión que puede tomar un papá es ir a su Ministerio de Salud y buscar qué centros tiene que realicen este trabajo en equipo. Por decirlo, yo he participado justo en 2 de los que tienen los centros más desarrollados, que es el Instituto de Salud del Niño, de Breña, en mi casa, y también en el San Bartolomé, también tienen un excelente equipo, y también en el Instituto de Salud de San Borja, como no. Aparte, si se está pensando que este niño se va a operar recién a partir de los 6 meses, 4 meses, estamos hablando de que todo el inicio... Se ha perdido bastante tiempo. No solamente se ha perdido, sino que también es importante que se alimente adecuadamente. Y vamos a dar a la alimentación. Ahí va la idea de la educación a los padres, las técnicas que hay que aplicar para que pueda succionar y pueda alimentarse adecuadamente hasta que se dé la cirugía. Así es, ¿no? Otro punto fundamental, ¿no?, en este tema es el tema de la alimentación. La mayoría de bebés con hendidura del paladar no puede amamantar únicamente, pues tiene menos fuerza para succionar. Eso es cierto, correcto, pero yo cuando he tenido la oportunidad, pues como trabajo en neonatología, de poder abordar este problema desde el primer momento, ¿no? Tenemos muchísimos ejemplos. Ahora que hay redes y se ve tanto, o sea, gente que ha tenido amputación de extremidades y corre, juega básquet, nada, etcétera. Entonces, ¿por qué un niño con una fisura no puede aprender? Le va a costar mucho más trabajo y la persona más motivada en el mundo es una madre, ¿correcto? Entonces, si tú motivas a la mamá para que le dé de lactar sabiendo todos los beneficios que tiene la lactancia en general para todos los niños, más aún para este niño que ya tiene un problema en sí y no agravárselo más con otros tipos de alimentación, pues motivar a la lactancia, como te dije, hay técnicas. En el Hospital 2 de Mayo tenemos un centro recolector de leche materna donde hay personal entrenado además en poder instruir a las mamás en técnicas de lactancia, ¿no? En estos casos y en muchos otros casos, ¿no? Y tenemos buenos resultados. El último mes hemos tenido 2 pacientes que lamentablemente pues, tuvieron este problema al nacer y ambos están con lactancia materna exclusiva, ¿no? Gran parte de ella, uno de ellos con alimentación directa y otros a través de la extracción de leche y la conservación de ella, que también se les enseña. Así es, muy bien, ¿no? Gran información la que nos están brindando los doctores aquí en Junta Médica, pero tenemos mucho más. No se lo pueden perder con nuestro siguiente segmento, Salud en Acción, en colaboración con el Ministerio de Salud. Todavía me choca un poco porque al ser mi primer bebé no me imaginaba que iban a ser así. El dolor de una madre no tiene consuelo cuando se trata de la salud de su hijo.
Jocelyn tocó fondo cuando vio que su bebé nació con labio y paladar hendido, una lesión con la que algunos niños llegan al mundo. Pero gracias al trabajo de los especialistas del Hospital San Bartolomé del Minsa, pudo superar esta etapa y ahora saca adelante al pequeño Joao. Recién hemos empezado nuestro camino de todo lo que se va a venir. Él sabe que yo siempre voy a estar a su lado apoyándolo, dando lo mejor para que él se sienta feliz. Los casos de labio y paladar hendido se dan por varias causas. Es una patología que se conoce como multifactorial. Tiene unos factores genéticos y tiene unos factores ambientales. No hay un solo factor, entonces es bien difícil poder saber realmente qué es lo que pasa en cada caso en particular. El labio y paladar hendido son fisuras de nacimiento que se producen cuando el labio o la boca del bebé no se forman adecuadamente durante el embarazo. De cada 10 pacientes, 1 o 2 pueden tener algún pariente con esta enfermedad. La fisura del paladar afecta principalmente el habla. No nos preocupa tanto que la comida, por ejemplo, se vaya hacia la nariz, ¿no? Que es lo que más les preocupa a los papitos, sino el tema es de que ese niño no va a poder hablar correctamente si es que no se repara la fisura a tiempo. En el caso de la fisura del labio, el momento ideal es entre los 3 a los 6 meses de edad. No antes, porque es recomendable de que el niño gane un cierto peso, ya tenga unas semanitas de vida para que las cirugías tengan menos riesgos. En el caso de la fisura del paladar, debe ser entre los 12 y los 18 meses, entre el año y el año y medio. Si pasa del año y medio, el riesgo de que ese niño hable mal posteriormente es mucho más alto. El Hospital San Bartolomé cuenta con un equipo capacitado de distintas especialidades que intervienen en esta clase de cirugías, que al año llegan a ser un promedio de 150 operaciones. La familia debe acompañar siempre a las personas con labio y paladar hendido para que pueda tener una buena calidad de vida e insertarse adecuadamente a la sociedad y en el ámbito laboral. Muy bien, hacemos una nueva pausa en Junta Médica, pero al volver venimos con muchas más consultas. Ya regresamos. Bien, vamos con lo anunciado en las preguntas en las redes sociales. Tenemos consultas en Facebook. A ver, Evelyn dice, ¿qué se puede hacer para las personas que tienen convulsivos? Ya que escuché que son más propensas a tener niños con labio y paladar hendido y además de otras patologías. No vas a retirar el anticonvulsivo. Lo que puedes hacer es en la terapia, en el control gestacional, disminuir o ajustar dosis o aumentar los fármacos que pueden ser protectores. Pero no le puedes quitar totalmente un anticonvulsivo a una persona durante 9 meses. Ya, entonces esa sería en todo caso una recomendación, que no lo puede dejar así. Exacto, aunque lo evalúe con el mismo ginecólogo que le está atendiendo. Bueno, mi sugerencia es que la vea su neurólogo, que su neurólogo decida, porque es bien complicado cada caso, ¿no? Pero es responsabilidad del especialista. Así es. Vamos con la siguiente, Yasmina Aro. Mi niño fue operado a los 3 meses del labio y a los 6 del paladar. Quedó muy bien, pero la dentadura está muy desordenada. Ahora tiene 3 años. ¿A qué edad se debe empezar el tratamiento de la ortodoncia? La ortodoncia tiene que ser una vez cuando los dientes definitivos ya están ya han salido. Quiere decir cuando a los 3 años todavía no tienes todavía los de leche, entonces no puedes realizar una ortodoncia. Probablemente no exactamente un tratamiento de ortodoncia, pero como hemos dicho, la intervención del odontólogo es desde que el bebé nace, ¿correcto? Y justamente es el ortodoncista. Pero quizás no confundir ahí, ¿no? El tratamiento de ortodoncia con la intervención del odontólogo. En nuestro equipo de trabajo, ortopedia maxilar lo maneja hasta el año. Al año pasa a que lo maneje odontopediatría, y odontopediatría lo que va a hacer es, durante esa etapa hasta los 7 años, cuidar los dientes
en su higiene y hacer que la familia se preocupe mucho de que no pierda dientes. Y luego le pasa la posta al ortodoncista, que va a comenzar a trabajar no para la ortodoncia misma, sino para hacer el injerto óseo alveolar entre los 7 y los 9 años. Y la ortodoncia como tal, recién, como dice el doctor, después de los 12 años que ya tenga dentadura mixta. Como te dije, aquí ¿quiénes son las estrellas? Los odontólogos trabajan 10 años con ese paciente y te tienen unos resultados. En mi hospital somos un equipo, la doctora Mota dirige a los odontólogos, un equipo genial que tienen unos resultados maravillosos. Tú los ves las arcadas dentarias y dices, oye, este chico nunca tuvo nada. Así es, ¿no? A ver, doctor, estaba comentando usted también. Sí, ya lo mencionó el doctor, ¿no? La intervención del odontólogo, más allá de la ortodoncia, tiene que ver con la prevención de las infecciones, un buen estado de los dientes, desde los dientecitos de leche, como les decimos, ¿no? No preocuparnos recién de la higiene, el cuidado cuando son dientes definitivos, ¿no? Las intervenciones oportunas de las cirugías en los tiempos adecuados también va a llevar a un mejor desarrollo de la anatomía y por lo tanto a menos problemas odontológicos que necesiten tratamiento a posterior. Así es, ¿no? Y vamos con otra. Kelly dice, tengo un hermano de 4 años con labio y paladar hendido. Él ya ha sido intervenido 3 veces. Aparentemente se ve muy bien, habla, escucha bien, incluso ya va al jardín. La consulta es cómo podemos detectar alguna otra discapacidad y si su alimentación, en su alimentación se debe añadir algunos alimentos en especial. Ahí hay varias consultas, a ver. Bueno, desde el punto de vista pediátrico, pues un niño de 4 años necesita supervisión, control, ¿no? De su aspecto nutricional, del aspecto de su desarrollo, estar al día en sus vacunas, ¿no? Hábitos de higiene en la familia en general para pues justamente prevenir la mayor cantidad de problemas en la infancia, que son los problemas infectocontagiosos, ¿no? Una alimentación saludable, ¿no? La carencia de proteínas en nuestra dieta en el Perú es muy común, ¿no? Teniendo muchas a disposición de origen de vegetal o de origen animal o el pescado, ¿no? Entonces no necesitamos tener una gran solvencia económica para tener una dieta rica en el Perú, esa es una ventaja, ¿no? Pero falta educación al respecto. El manejo de la anemia, por ejemplo, en esos niños, y es muy importante que cuidemos todos los otros aspectos para no agregarle más problemas a este niño que ya de por sí trae uno, ¿no? Muy bien. ¿Algo más que añadir en cuanto a las consultas en las redes sociales? El último para mí me parece muy importante. El de Bonnie. Así es. Sí. Ajá. Porque me hace pensar en el equipo. Como te habrás dado cuenta, nosotros reforzamos el concepto de equipo y ahí hablan de debería tener en cuenta que hay un factor genético en la familia del padre y la hija. En los equipos tiene que haber un genetista que va. Su factor más importante en la primera vez que se entrevista con la familia es decirle a la mujer, porque para una mujer es muy duro tener un niño con fisura. Entonces, lo primero que piensa es, ya no voy a tener más hijos. Así es, ¿no? Entonces, él le tiene que dar la razón científica de cuál es su riesgo de tener otros niños con fisura. De repente, pues, tiene una familia con fisuras y le va a decir, disculpa, tu riesgo es alto. O en la gran mayoría de casos le va a decir, este fue un accidente y no va a volver a ocurrir. Esa información para una mujer es fundamental. Así es. Una persona con labio leporino es un 8% en realidad que puedas tener un hermano que también lo tenga. Pero bueno, la posibilidad existe. Sí, claro, ¿no? sí. Muy bien. Vamos cerrando el programa, doctores, con las conclusiones. A ver, empezamos por usted. Bueno, que la fisura de paladar es un problema que es anatómico de forma, pero que arrastra problemas de función, que afecta básicamente, como dice una de las participantes, Kelly, a la parte de escuchar y al habla, y que básicamente son 2 cosas importantes que intervienen en la comunicación de la persona, y que la rehabilitación lo que hace básicamente es incorporar a un paciente que podría no sociabilizar adecuadamente a una sociedad en la cual lo pueda aceptar de una manera más, por decirlo, común, sin tener estos baches en el colegio, en el trabajo, etcétera, que antes se tenían. Así que definitivamente lo que se hace por estos pacientes es darles una calidad de vida excepcional si es que no se interviniera para nada.
Básicamente esa es mi conclusión. Perfecto, muy bien. Seguimos. Sí, yo me quiero referir a que pensamos siempre que la cirugía es el tratamiento definitivo para estos pacientes y el único muchas veces, ¿no? Y vemos de que se proponen recién a partir del 6º mes, la del paladar después del año, y se puede operar a cualquier edad de la vida, ¿correcto? Estos defectos, pero que mientras más temprana sea la intervención va a ser mejor. Y cuidar al niño de que llegue saludable a las cirugías, de que evite tener más problemas de infecciones a través de su nutrición, su estado de vacunación, los cuidados, ¿no? Menos hospitalizaciones, es muy importante para conseguir el mejor resultado en estos pacientes. Perfecto, muy bien, nos quedan 2 minutitos. A ver, uno para el doctor. Primero, reforzar el concepto de equipo. Hay que crear un equipo en el cual hay cirujanos, hay genetistas, hay odontólogos que hacen ortopedia, que hacen ortodoncia, hay psicólogos, todos tienen que trabajar con un fin, y ese fin que ese paciente tenga la menor discapacidad posible. En general, es posible que estos chicos llegue el momento en que tú los veas y digas, oye, ¿pero tendrá algo? ¿Me parece? Sí. Y eso ocurre en el Ministerio de Salud, en hospitales como San Bartolomé, en hospitales como el Hospital del Niño de San Borja, o en mi hospital, que es el Hospital del Niño de Breña, o el Hospital 2 de Mayo. Todos esos hospitales están dando una respuesta para los pacientes. Por favor, vayan a sus hospitales. Tengo que decir con mucha pena que hay todavía muchas campañas, y yo muchas veces he participado en campañas, pero que el mejor tratamiento no es una campaña. El mejor tratamiento es en un hospital que tenga toda la infraestructura para darle el mejor tratamiento en el largo plazo. Ok, perfecto. Y por último, el doctor Pepe Barbey. A ver, doctor. Las conclusiones que dicen los doctores en realidad completan toda la idea, pero algo que quería aportar era de que, y es muy importante, esta anomalía congénita no va a afectar la vida ni del feto ni de la madre. ¿Y esto a qué va? Porque hay una controversia muy grande en el mundo en que la madre se entera y dentro de la misma gestación decide un aborto o decide perderlo. Lugares como Cuba, Reino Unido, son lugares donde es aceptado, pero lugares, por ejemplo, en Perú, no lo hacen de manera legal, pero si te enteras dentro de la gestación pueden tomar fármacos para abortar y lo terminan perdiendo. Entonces, lo que es importante recalcar es que mucha gente puedes tener este feto, puedes tener este bebé, vas a tener, es cierto, una vida más complicada, terapias, pero no es que va a perjudicar ni la vida de él ni de la madre. Así es, muy bien. Bueno, terminamos el programa. Muchas gracias. Se quedan con Jaime Lertora y A lo Grande. Chao.